Bueno, vamos a utilizar el principio de los trabajos virtuales para calcular las reacciones de ese pórtico. En primer lugar, bueno, hacemos un dibujo a escala. Hacemos un dibujo a escala del pórtico. Vemos que está sometido a cargas puntuales y a cargas repartidas. Entonces trabajo con las resultantes de las repartidas. Esta es la resultante de la carga que actúa acá. A la carga superior, ¿no es cierto? Puse la parte de la carga repartida que actúa en el voladizo, la consideré aparte porque a veces es más fácil para el cálculo de las distancias y de los diagramas. Entonces consideré la resultante de la que actúa en este tramo y luego la de este otro tramo. Bueno, entonces voy a hallar la reacción, la reacción en el apoyo A. Entonces, ¿qué se hace? Se pone en evidencia la incógnita. Se saca el apoyo y se pone en lugar del apoyo una fuerza en la dirección que corresponde y con un sentido cualquiera. Yo lo puse para arriba. Entonces ahí deja de estar en equilibrio, ¿no es cierto?, el pórtico, y hay un mecanismo, ¿no es cierto? Es decir, se trata de una sola chapa sometida a fuerzas y acá, ¿no es cierto?, hay una rótula en el apoyo doble. Y ahí va a estar el polo en torno al cual gira esa chapa. Entonces, una vez que pusimos en evidencia la incógnita, determinamos el polo de rotación. Como es una sola chapa que me ha quedado, entonces vemos que gira en torno a ese punto O, que es en torno al apoyo doble. Bien. Entonces, una vez que hemos hecho eso, trazo una línea, ¿no es cierto?, de referencia sobre la cual voy a trazar el diagrama de elaciones. Entonces, le doy un movimiento cualquiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a hacer, vamos a decir, los desplazamientos de los puntos de distintos puntos, desplazamientos verticales. Podría ser también desplazamientos horizontales, pero en este caso me resulta más fácil trabajar con los verticales. Entonces, esta línea representaría al pórtico, ¿no es cierto? Y proyecto el polo, ¿no es cierto? Entonces acá tengo la proyección del polo. Entonces la chapa gira en torno a él. Le doy un giro de un cierto ángulo θ y lo marco así a la chapa. La chapa desde dónde va, de acá hasta acá, porque tiene un voladizo. Entonces, una parte de la chapa baja y la otra sube, en ese caso, la que está del otro lado del polo. Entonces, al ángulo de rotación le llamamos θ y vamos a poner los desplazamientos en función de θ. El ángulo θ es tan pequeño que es igual a su tangente, entonces partimos de esa base, ¿no es cierto? La tangente de θ es igual a θ y en este caso
vamos a hallar su valor en cada uno de los casos. Bueno, este sería un desplazamiento vertical que le corresponde al punto de aplicación de la reacción RA. Entonces, al desplazamiento de la incógnita lo tomo con una delta mayúscula. Después tengo el desplazamiento vertical de esta fuerza, el delta 1, y el de esta fuerza acá, el delta 3. Después, los desplazamientos de estas dos fuerzas que son horizontales, es decir, tengo que considerarlo de la siguiente manera. Es decir, yo lo que estoy mirando es el desplazamiento del punto de aplicación de las fuerzas. Ese punto de aplicación o esa fuerza, ¿no es cierto?, está situada a una determinada distancia del polo, que es lo que tengo que considerar. En este caso, esta fuerza, la de 3 toneladas, está a 2,5 metros del polo O. Entonces yo marco a partir del polo O' del diagrama de laciones 2,5 metros, 1, 2,5. Y ahí tengo el desplazamiento vertical que le corresponde a esa fuerza. Después el desplazamiento que le corresponde a esta otra fuerza horizontal que está a 2 metros del polo, también lo marco, ¿no es cierto? Está a una distancia de 2 metros del polo, entonces a partir de acá marco 1, 2 metros y tengo el desplazamiento que le corresponde a esa fuerza. Bien, una vez que tengo marcados, es decir, la gráfica de los desplazamientos, vamos a trabajarlos, a poner esos desplazamientos en función del ángulo tita. Entonces, yo puedo decir acá, este es el desplazamiento de la incógnita, ¿no es cierto? Y yo digo, la tangente de tita es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, sería delta sobre esta distancia que son 5 metros. Entonces, lo que hago es esto, tangente de tita, que es igual a tita, es igual a delta, es decir, el desplazamiento de la incógnita sobre 5. Quiere decir que delta, este desplazamiento, es 5 tita. Y entonces dejamos a los desplazamientos en función de tita. Hago ese mismo razonamiento para cada desplazamiento. Me quedaría el desplazamiento delta 1 que coincide con el desplazamiento delta 2 de esta fuerza y de esta fuerza, ¿no es cierto? Es igual a esto, a delta 1 sobre esta distancia. Entonces tita es igual, delta 1 es igual a 2,5 tita. Lo mismo que delta 2. Después, delta 3 es delta 3 es este desplazamiento. Entonces, me va a quedar, para dejarlo en función de tita, está a 0,5 metros del polo. Entonces digo, delta 3 es igual a 0,5 de tita. Y delta 4 es 2 tita. Bien, entonces acá tengo ya los desplazamientos en función del ángulo tita, de rotación de la chapa. Ahora tengo que plantear la ecuación de los trabajos virtuales, que es igual a 0. Entonces, ¿cómo se halla? Es la fuerza por esos desplazamientos y con un signo. Es decir, si
el desplazamiento del punto de aplicación va en el mismo sentido que la fuerza, el trabajo es positivo. Si es opuesto, el trabajo es negativo. Bien, entonces, ¿qué me queda? El trabajo de la incógnita. Me queda RA por 5 tita, ¿no es cierto? Que es el desplazamiento que le corresponde. RA por 5 tita. Resulta que yo le di un movimiento hacia abajo a la chapa y la fuerza va hacia arriba. Entonces, el sentido de la fuerza es opuesta al del desplazamiento de la chapa, entonces le corresponde un trabajo negativo. Después, tengo la fuerza de 3 toneladas por delta 1, ¿no es cierto? Sería 3 toneladas por 2,5 de tita. ¿Cómo determino el signo del desplazamiento? Ustedes saben que el desplazamiento del punto de aplicación va a estar en la perpendicular a la recta que une el polo con el punto de aplicación de la fuerza. Yo trazo una recta y el desplazamiento del punto de aplicación va a estar sobre la perpendicular a esa recta. Entonces, como yo le di un desplazamiento hacia abajo, es decir, una rotación rota hacia abajo, el desplazamiento de este punto de aplicación va hacia abajo también. Entonces, ese desplazamiento tiene una componente vertical hacia abajo y una componente horizontal hacia la izquierda. Entonces comparo el sentido de esta fuerza con la componente horizontal del desplazamiento. Son sentidos opuestos, entonces el trabajo es negativo. Después, esta fuerza 5 toneladas por el desplazamiento que le corresponde, la fuerza va hacia abajo, el desplazamiento del punto de aplicación va hacia abajo, entonces trabajo positivo. Y después tengo la tonelada esta del voladizo, de la resultante de la carga en el voladizo. Yo veo que esa parte, ¿no es cierto?, va de la chapa, va hacia arriba, es decir, gira así, ¿no es cierto? Y entonces una parte de la chapa baja y la otra sube. Este desplazamiento, ¿no es cierto?, es delta 3, el que le corresponde al punto de aplicación de la fuerza. La fuerza va hacia abajo y su punto de aplicación va hacia arriba. Entonces es un trabajo negativo. Entonces va a ser menos 1 tonelada por 0,5. Y finalmente 5 toneladas por 2 tita. Es decir, 1 el polo con el punto de aplicación de la fuerza. El desplazamiento es hacia allá. El desplazamiento, al girar, ¿no es cierto?, esto se rota en este sentido, hacia la izquierda. La fuerza también va hacia la izquierda, entonces el trabajo es positivo. Entonces me queda 5 toneladas por 2 tita, que es el valor del desplazamiento que le corresponde. Entonces acá tengo la ecuación de la sumatoria de los trabajos virtuales. Y entonces esto me va a permitir despejar RA y me queda que RA es 2,9 toneladas. Como me da positivo, el sentido planteado es el correcto. Bien, vamos a hacer lo mismo con la otra reacción. Vamos a decir el otro apoyo, ¿no es cierto? El apoyo B es un apoyo doble. Entonces vamos a considerar la reacción vertical por un lado y por otro lado la horizontal. Entonces vamos a hallar la componente vertical de la reacción en B. Dibujo nuevamente el pórtico a escala con todas las fuerzas.
y en lugar pongo en evidencia la incógnita. Entonces, en vez de poner un apoyo doble acá, reemplazo por la fuerza vertical, que la considero hacia arriba, y en la componente horizontal, ¿no es cierto?, pongo el apoyo simple en ese sentido. Entonces, de esta manera pongo en evidencia solamente la componente vertical de la reacción en B. Bueno, entonces ahí se produce, deja de estar en equilibrio y hay un mecanismo. Tenemos que fijar el polo. Bueno, va a estar en la intersección de la perpendicular al apoyo simple y la perpendicular a este apoyo simple, es decir, donde se cortan, ahí está el polo de rotación. Es decir, esta chapa gira en torno a ese punto. Entonces, nuevamente trazo una línea de referencia que tiene la longitud de la proyección de la chapa y le doy un movimiento, un ángulo de rotación, porque la chapa va a rotar en torno a ese punto, que es el polo. Proyecto y entonces acá tengo la proyección del polo, le doy una rotación hacia abajo a la chapa y determino los desplazamientos. Acá, ¿no es cierto?, va a estar el desplazamiento de la reacción, acá va a estar el desplazamiento de esta y el desplazamiento de esta otra, que resulta sencillo determinar. Ahora, el desplazamiento de esta, es decir, esta fuerza está a 2,5 metros del polo. Entonces marco y tengo ahí el delta 1, que es el desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza. Después, para considerar el desplazamiento de esta fuerza de 5 toneladas, trazo la recta que une el polo con su punto de aplicación y la perpendicular a esa recta. Como yo le di una rotación hacia abajo, la chapa, ¿no es cierto?, se mueve hacia abajo. Entonces el desplazamiento tiene este sentido y hallo la componente vertical y la componente horizontal. Comparo el sentido de esta con esta, son opuestos. Entonces me va a producir un trabajo negativo. Y va a estar el desplazamiento a 2 metros del polo, porque la fuerza es horizontal y está a 2 metros del polo. Entonces marco 1, 2 y este es el desplazamiento de esta fuerza. Bueno, entonces lo pongo a esos desplazamientos a todos en función de tita, haciendo el análisis que hice en el caso anterior. Es decir, digo tita, que sería este ángulo, es igual, por ejemplo, a este desplazamiento sobre esa distancia. Entonces me queda que delta 1 es igual a 2,5 tita. De la misma manera determino delta 2, que me queda que también es 2,5 de tita, delta 3 5,5, delta 4 2 tita y el desplazamiento de la incógnita 5 tita. Está a 5 metros del polo. Bien, entonces ahora planteo la ecuación de la sumatoria de los trabajos virtuales que me va a permitir determinar la reacción. Entonces, ¿qué tengo? El trabajo que produce esta fuerza por la distancia, por su desplazamiento, que es 2,5 tita. Entonces,
como la chapa rota así en sentido horario, esta fuerza, pues su punto de aplicación se traslada hacia adelante, hacia adelante. Entonces se traslada en el mismo sentido que la fuerza, entonces el trabajo es positivo. Después, el trabajo de la fuerza de 5 toneladas sucede lo mismo. El sentido es horario de la rotación de la chapa y este punto se mueve hacia abajo. Al rotar así, baja el punto de aplicación en el mismo sentido y trabajo positivo. Lo mismo que esto, baja el punto de aplicación, es decir, en el mismo sentido que la fuerza, trabajo positivo. Después, acá, ¿se acuerdan que hoy les describí esto? Y entonces tenemos un desplazamiento hacia la derecha, pero la fuerza tiene el sentido hacia la izquierda, entonces el trabajo es negativo. Por eso me queda menos 5 toneladas por 2 titas. Y después la chapa va hacia abajo y la reacción va hacia arriba, entonces también trabajo negativo por 2,5 por 5 titas. Bien, entonces la ecuación de los trabajos virtuales que me ha quedado es esta. Si ustedes después podrán comparar, despejo la reacción y me queda que es igual a 3,1 toneladas. Me da positivo, quiere decir que el sentido de esta reacción es el correcto. Seguimos con la otra reacción, RB. Si nosotros observamos, hacemos el pórtico a escala, ¿no es cierto? Y pongo en evidencia la reacción. Entonces me queda apoyo simple ahí y un apoyo simple acá. Si yo determino el punto en torno al cual rota, ¿no es cierto?, estaría en la intersección de estas perpendiculares a los apoyos, es decir, estaría en el infinito, el polo estaría en el infinito. Cuando el polo de una chapa está en el infinito, quiere decir que la chapa sufre una traslación. Entonces, fíjense que si las rueditas están ahí, se traslada, así se mueve la chapa. Bueno, entonces, ¿qué hago? Acá me conviene trabajar con los desplazamientos verticales. Entonces digo, bueno, les doy desplazamiento de los puntos, es decir, esta representaría a la proyección de la chapa, y le doy desplazamientos. Al ser corrimientos, todos los puntos se corren una misma distancia, entonces tiene esta forma el diagrama. ¿Quiénes van a tener un desplazamiento? La reacción esta y esta. Estos se van a desplazar, estas fuerzas, el punto de aplicación se traslada en una dirección perpendicular a su recta de acción. Entonces, ¿qué va a pasar? No van a tener trabajo estas dos fuerzas. Todos los desplazamientos de los puntos de aplicación de la fuerza son iguales. Entonces tengo RBX por delta. En el mismo sentido es positivo el trabajo. Esto lo hice en un diagrama como que se trasladaba hacia la derecha. El sentido hacia la izquierda, entonces trabajo negativo. Y se traslada hacia la derecha, su sentido coincide, entonces un trabajo positivo. Todos los desplazamientos son iguales. Entonces me queda que RBX es igual a 2 toneladas.